Vamos a dar lectura al capítulo 10 de Levítico, verso 1 y 2, y luego verso 8, 9 y 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Amado Padre, te damos gracias una vez más, porque nos concedes estar aquí en tu casa de adoración, para alabar tu nombre y aprender de tu palabra. Bendice a mis amados hermanos y hermanas, y que juntos podamos aprender de tu palabra en esta noche. Te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Podemos poner como tema la meditación de esta noche: el fuego extraño. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, qué significa esta palabra, fuego extraño. Y en el versículo 1 de este pasaje leído dice, hermanos, que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dice que tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Nadab y Abiú murieron quemados dentro del templo, dentro de la casa de Dios? Pues aquí nos dice claramente que Nadab y Abiú tomaron fuego extraño. ¿Y cuál fue ese fuego extraño? Es que Dios en el Antiguo Testamento, Él mismo había encendido el fuego en el altar. Y Dios le había dicho a Aarón que ese fuego tenía que mantenerse ardiendo día y noche. Todos los días era obligación de los sacerdotes del Antiguo Testamento mantener el fuego encendido. Pero cuando ofrecían el incienso, el sacrificio, de ese fuego tenían que tomar, que le podemos llamar al fuego que Dios hizo el fuego santo. Y ese fuego simbolizaba la presencia de Dios. Aquí mismo en el libro de Levítico, capítulo 9, versos 22 al 24, ahí se dice que Dios encendió el fuego santo, fuego sagrado, fuego divino, y de ahí tenían que haber tomado los hijos de Aarón, Nadab y Abiú,
pero ellos hicieron su propio fuego. Ese es el motivo y la razón por la cual Dios los quemó. Dice el versículo 24, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Por qué todo el pueblo? Así dice el versículo 24. ¿Por qué todo el pueblo dice que viéndolo todo el pueblo, alabaron a Dios y se postraron sobre sus rostros? Porque vieron el fuego descender del cielo y quemó el holocausto. Y ese fuego quedó encendido. Y ese fuego tenían que verlo mantenido encendido los sacerdotes. Y de ahí tenían que haber tomado el fuego para quemar incienso, Nadab y Abiú. Pero ellos fueron rebeldes, ellos fueron desobedientes y ellos inventaron su propio fuego. Ellos hicieron su propio fuego. Y por eso es que dice la palabra de Dios aquí, que salió fuego de la presencia del Señor y los quemó y los mató. Qué triste, hermano, y qué grave es, hermano, desobedecer la palabra de Dios, desobedecer uno de los mandatos de Dios. No solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios no cambia, es la misma. No podemos dejar de obedecer a Dios. Ahora, ¿cuáles fueron los otros motivos por los cuales Dios los mató? Los quemó. Ya vimos en el versículo 1 el motivo por los cuales los mató. Pero vean el versículo 8. En el versículo 8 leemos, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Y ellos fueron muy osados, se atrevieron a entrar al templo de Dios, a la casa de Dios, borrachos. Entraron borrachos. Y la advertencia ya la tenían. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Y luego el versículo 10 dice, hermanos, el motivo, la razón por la cual no deberían beber vino ni sidra. El motivo está en el versículo 10. Abran conmigo su Biblia. El versículo 10 dice, para poder discernir. Ellos no tenían que tomar vino ni sidra, no entrar borrachos, para poder discernir, hermano, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Es decir, ¿puede un borracho discernir? Según ustedes, hermanos, ¿qué significa la palabra discernir? Como dice el versículo 10, para poder discernir. Exactamente. La palabra discernimiento es una palabra que también quiere decir distinguir. Quiere decir hacer diferencia entre una cosa y otra. Comprender con claridad una cosa de otra. Saber y entender lo que es malo y lo que es bueno. Entonces, hermanos, el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que aprender
a discernir por la palabra de Dios, pidiendo la sabiduría al Espíritu Santo, que nos dé la capacidad para discernir las cosas, hermanos. A veces por no poder discernir cometemos muchos errores, hermanos. Y yo quiero pedirles que por favor lean un versículo que está en Oseas 4:6. ¿Alguien que lo quiere leer? Oseas 4:6. ¿Qué dice el profeta allí en ese versículo? Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. También podemos decir, mi pueblo fue destruido porque le faltó discernimiento. Y es que las cosas de Dios, las cosas del templo, de la iglesia, todo lo eclesiástico, tenemos que aprender, hermanos, a discernir, a distinguir entre lo santo y lo no santo. Y estos dos jóvenes sacerdotes no lo pudieron hacer. La palabra altar también tiene un alto significado en la Biblia, en la palabra de Dios. La palabra altar es una palabra que quiere decir lugar de encuentro, donde el hombre se encuentra con Dios. Así que el fuego, hermanos, es símbolo de consagración. La Biblia dice en Hechos 2 que Dios inauguró su iglesia y se manifestó en llama de fuego el día de Pentecostés. Ahí Dios se manifestó, hermanos, en fuego. La palabra fuego en la Biblia tiene un significado alto y profundo. En Primero Reyes capítulo 18, del 20 al 30, encontramos al profeta Elías enfrentándose al rey Acab y a un pueblo apóstata que adoraban a Baal. Habían olvidado el altar de Dios. Hicieron su propio altar para adorar a Baal, a Acera y a todos los dioses paganos conocidos de aquel entonces en el Antiguo Testamento. Y cuando el profeta Elías ofreció su sacrificio, el altar, oró a Dios para que cayera fuego del cielo. Pero primero dice que arregló el altar. Primero Reyes 18:30, ahí dice, Elías arregló el altar. El altar estaba destruido. Hay que arreglar primero el altar. Hay un canto de Manuel Bonilla que dice que nosotros somos hacer del cuerpo un altar. ¿Ha hecho usted de su cuerpo un altar, hermano? Para acercarse a Dios en oración. ¿Cuántos altares arruinados encontramos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Altares destruidos, altares arruinados. Su vida, hermano y hermana, su vida es un altar delante de Dios. ¿Cómo está su vida? Delante de Dios. Es un altar arruinado, su vida, su corazón, se ha olvidado de Dios,
o tiene que arreglarlo. Encontramos en el Antiguo Testamento hombres rebeldes que no quisieron obedecer el mandato de Dios, la palabra de Dios. Podemos mencionar a uno, Saúl. Saúl era el rey de Israel, no sacerdote, pero se atrevió a hacer algo que nunca jamás tenía que haberlo hecho. Ofreció holocausto. Trabajo, ministerio de los sacerdotes. Y Samuel le llamó fuertemente la atención por haber ofrecido holocausto. Y esa fue una de las razones por la cual Dios desechó al rey Saúl. Usías, en el Antiguo Testamento, quería ofrecer incienso o quemar incienso a Dios, y se fue al templo a quemar incienso, y 80 sacerdotes se le opusieron que no lo hiciera. Le decían: no te conviene, no te conviene, oh rey, no te conviene, oh rey, a ti quemar incienso. Ese es trabajo de los sacerdotes. Pero él se enojó y corrió al templo. Y a punto de ofrecer el incienso estaba. ¿Y qué le pasó? ¿Han leído eso en la Biblia? ¿Qué le pasó? Le brotó lepra en la frente. Le brotó la lepra por desobediencia, por tomar un ministerio que no era propio de él. Y los eruditos dicen que Usías murió en un hospital privado con lepra. En el Nuevo Testamento también encontramos altares arruinados. Ananías y Zafira. Ellos no tuvieron discernimiento. Ellos formaron un complot, Ananías y Zafira, de vender un terreno y llevar la mitad del dinero a la casa de Dios, al templo o a los pies de los apóstoles. Y Pedro tenía discernimiento, era sabio. Y esa es la cantidad del dinero que ustedes obtuvieron de la venta del terreno. Esa pregunta tan comprometedora, ¿verdad? ¿Y qué dijeron Ananías y Zafira cuando Pedro les preguntó eso? Ellos quizás jamás hubieran querido que Pedro les preguntara nada. Sí, dijeron ellos. Y Ananías cayó muerto. Quizá infarto, quizá la mano de Dios. Y 3 horas después entra Zafira y Pedro le hace la misma pregunta y cae muerta también. Y Pedro les dice claramente: no han mentido a los hombres, han mentido a Dios. ¡Qué tragedia, hermanos, es esto! Altares arruinados. ¡Y qué tragedia! Quiero decirles, adelantándome un poquito, ¿qué más quiere decir esa palabra, el fuego extraño? Una liturgia extraña. ¿Qué más quiere decir fuego extraño? Una doctrina extraña que no está contenida en la Biblia. No podemos ofrecer fuego extraño, hermanos. El fuego extraño es que yo me salga de la norma, de la palabra de Dios. Fuego extraño es que yo le esté predicando cosas de mi propia cabeza y que la Biblia la dejo por ahí guardada y le estoy diciendo solamente de mi cabeza, de mi corazón. Fuego extraño es decir, afirmar lo que no está en la Biblia.
Así que debemos de tener mucho cuidado. Dios nos llama a que nosotros seamos pueblo sabio. Esa es la razón por la cual también Dios castigó a su pueblo Israel. El fuego de Dios comenzó a manifestarse aún en los tiempos de Moisés, cuando Dios le apareció a Moisés, hermano, en una llama de fuego. Y él fue a ver por qué causa la zarza no se consumía. Estaba ardiendo, pero no se consumía, porque era el fuego de Dios. Hoy día, al hablar de cosas doctrinales, yo no siempre estoy atacando nuestra iglesia ni el campo amigo, sino en términos generales. Yo muchas veces hablo contra la doctrina, no importa qué iglesias sean las que están cometiendo esos errores. En términos generales, yo hablo, no en particular, no señalando hacia ninguna persona. Pero, ¿qué más quiere decir esa palabra? Fuego extraño en la casa de Dios. En muchas iglesias se les enseña que hay un don de la risa y que todos deben de reír a carcajadas. Y al reír a carcajadas ya tienen el don del Espíritu Santo en sus corazones, ya son llenos del Espíritu Santo. Esos son dones, fuego extraño, inventados por los G12, por los carismáticos, por los que no tienen temor a la palabra de Dios, que quieren confundir al pueblo de Dios y a los paganos. Enseñan también que hay lloro santo, hermano, llorar. Ha aparecido ahí en la televisión, en redes sociales, donde una pastora pone a llorar a todos los miembros. Todos comienzan a llorar y a llorar. Es a eso que nos mandó el Señor, hermanos, a la casa de Dios. A reír a carcajadas, a llorar, a tirarnos al suelo, a saltar, a correr. No, hermanos, esas son cosas diabólicas. Esos son demonios, hermanos. Ese fuego extraño. Sí, hermano. A la emoción, una bendición. Sí, pero se aplica como que sea una bendición, ¿verdad? Ya. Sí. Es decir, los pastores carismáticos hacen creer al pueblo que es la unción del Espíritu, que es la manifestación del Espíritu cuando les toca la frente y los tira al suelo, y ellos se ponen a temblar. Para ellos, ese es el revestimiento del Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu Santo. Ese es fuego extraño. En las iglesias del G12 y carismatismo se practica mucho el hipnotismo. Cuando ustedes vean gente dormidas en el suelo que las botaron, están hipnotizados, están dormidos. Porque ese pastor estudió ciencias ocultas, estudió ocultismo y tiene poder de ocultismo. No piensen que no, hermanos, tienen poderes ocultos. Y pueden hipnotizar, lo pueden hipnotizar y dejarlo ahí. Por ejemplo, ya hablé del don de la risa, allá en la Cruz de Mayo.
una mujer de una iglesia pasó riéndose 15 días. ¿Eso es de Dios? No, hermanos, eso no es de Dios, para nada. Otra cosa, aunque ya he hablado algunas veces sobre esto que voy a decir ahorita, decretar. Yo decreto, hermano o hermana, que a usted este año le va a ir muy bien y que va a ganar mucho dinero y que va a tener un buen trabajo. Yo decreto. ¿Quiénes somos nosotros para decretar? O aquellos hermanos que dicen, Dios me dijo que le dijera, pero ¿por qué no se lo dice de una vez a la persona a quien Dios quiere decir? Según Juan capítulo 16 y verso 13, allí la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo trata exprofesamente con cada uno de nosotros. Dios no va a mandar a ninguno de ustedes para que me diga a mí algo y que me venga a decir Dios me dijo que le dijera. De ninguna manera, hermano. Oiga lo que dice Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Sí? ¿Qué más queremos? Que aquí en la palabra de Dios tenemos lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Voy a mencionar algo, aunque se discutió en la mesa redonda el año pasado, pero esto no lo digo yo. Nació de la comisión permanente. En la comisión permanente se trató que ninguna iglesia, de las iglesias amigos, deben celebrar más las fogatas. Y por mucho tiempo las iglesias obedecieron eso, ya no más fogatas. Pero parece que últimamente se les olvidó, la carta ya la sumaron allá a la comisión permanente. Esa carta tuvo que haber venido aquí también, en el tiempo de Timoteo Arriaza, fue. Entonces, porque la comisión permanente detectó que en las fogatas había ocultismo también. Es decir, yo pongo este leño que representa mi cuerpo, que representa mi alma. Al quemar este leño se está quemando mi ser, se está quemando mi alma. No, hermanos, es directamente con Dios. No es por medio de un leño que vamos a hacer una consagración a Dios. El leño se puede quemar, pero es su corazón que tiene que arder. Así que también las fogatas son fuegos extraños. Ajá. Superstición, exactamente. Ahí entra la superstición también. Voy a leerles un versículo más y con eso va a terminar. No lo voy a cansar mucho. Y quiero que busquemos en 1 Juan capítulo 4. En 1 Juan capítulo 4 yo quiero que ustedes vean ahí, hermanos, por favor, la importancia que es estar muy centrados en la Biblia, discernimiento personal, sabiduría de Dios. El apóstol Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Tiene usted, hermano amado y hermana amada, en esta noche, a la luz de la palabra de Dios, tener cuidado de no creer a todo espíritu? Amados, no creáis a todo espíritu. Y hay mucho pueblo de Dios en las diferentes iglesias que están creyendo a espíritus. Podemos hablar de espíritus desencarnados y podemos hablar de espíritus de carne y hueso. Entonces, hermanos,
Digo espíritus desencarnados porque el Satanás es astuto y puede poner un pensamiento aquí en nuestra mente y creemos que ese pensamiento es mío. Satanás les hace creer a ustedes que ese pensamiento que le llegó a usted es suyo y no es suyo. Ese pensamiento no es suyo, hermano, pero usted piensa que sí. Por eso dice Juan, no creáis a todo espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque un hermano de esa casa, que era de la iglesia Amigos, a mí me lo dijo. Hará cosa de 4 meses que me lo dijo. Dios me dijo que el día domingo no es el día del Señor. Dios me dijo que el día del Señor es el sábado. Y se pasó a la sabática. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo es la doctrina de la iglesia sabática? No creen en el infierno, no creen en Jesús, no creen en el cielo. Están perdidos. ¿Cómo es posible que Dios le va a hablar a un hombre, a uno que ya conoce la Biblia, que el domingo no es el día del Señor? Digamos que el día, no importa, sea domingo, sea sábado. La doctrina que tienen, hermano. ¿Será que Dios se lo dijo? Así que, lo que dice aquí Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Y aquí es donde entra el discernimiento suyo. Probad los espíritus. ¿Qué clase de espíritu? Hermano, ¿qué clase de espíritu le está hablando a usted? Analiza, distinga, discierna. ¿Qué clase de espíritu le está hablando? ¿Es Dios? ¿Es el Espíritu Santo? Porque cuando el Espíritu Santo habla, esa voz tiene que ser escritural. Cuando el Espíritu Santo habla, tiene que ver con la verdad de la palabra de Dios. Y no simplemente porque Dios le diga. Bueno, hay espíritus con carne y hueso, ¿sabe quiénes son? Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 11. En 2 Corintios capítulo 11, verso 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, estos espíritus pueden extraviar a uno de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, que pueden estar fieles. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿cómo termina diciendo? Bien, lo toleráis. ¿Sí? Qué tremendo está eso. Si viene otro espíritu hablándole sobre otro evangelio, bien lo aceptan, eso quiere decir. Y luego dice, en el mismo capítulo 11 de 2 Corintios, verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ellos son, hermanos. Vienen 2 hombres con pantaloncito azul, con camisita blanca y un rotulito que dice Elder. Bien vestiditos. Qué fácilmente nos tuercen nuestros pensamientos.
Ellos se disfrazan, dice, como apóstoles de Cristo, pero son obreros fraudulentos, usando el fraude. Y verso 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfrazó como ángel de luz cuando tentó a Eva. Se les presentó como un ser de luz. Según dicen algunos eruditos, que cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, se le apareció Satanás. Y se le apareció como ángel de luz, como ángel bueno. Pero Jesucristo ya conocía quién era el que le estaba hablando. Y verso 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y lo que dice Gálatas capítulo 1, verso del 6 al 9 también, hermanos, un evangelio diferente. Nosotros, hermanos, hemos creído en este evangelio puro, una doctrina pura, que no nos hemos dejado engañar por ninguna de otras doctrinas de las 5,000 religiones que hay en el mundo. Este es el único libro que nos habla de nuestra salvación, el que nos lleva a la presencia de Dios. Si nos desviamos de esta doctrina, podemos cambiar rumbo. Podemos ir a parar al infierno. Sí, hermano. ¿Y eso del espíritu engaño o fue anunciado por Jesucristo, tanto en los evangelios, que señales habrán de su venida? Ah, sí. Quiere decir hablar una lista de acontecimientos y de ganadores, y que muchos de los que tanto en toda la historia de la ciudad, los que creyeron, no solamente creyeron en Cristo, pero se descuidan y no muchos de ellos son engañados, y por eso varios que han nacido en una iglesia evangélica y han ido a la iglesia católica. Exactamente. Y el segundo Tesalonicenses 2:11 dice, por eso Dios les dio un poder engañoso para que crean la mentira. Exactamente. Dice que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complayeron en la justicia. Amén. Así es. Hermanos, en la iglesia Amigos de Gualán había una hermana, vieja de ser miembro de la iglesia. Fue del concilio, fue de la directiva de la regional y se pasó a los testigos de Jehová. Una hermana vieja de estar ahí en la iglesia Amigos de Gualán, que tanto aprendió de la Biblia, que tanto aprendió de Dios. ¿Por qué después de tantos años se va de la iglesia a los testigos de Jehová? ¿Qué pasó ahí, hermano? Por eso es que la Biblia dice en esta noche, no creáis a todo espíritu. Debemos de centrarnos en la palabra de Dios. Y oigan bien también lo que sigue diciendo 1 Juan 4, en el versículo 2. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. ¿Oyeron bien eso, hermano? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y nosotros hemos creído y creemos que Jesucristo vino en carne, nació de la Virgen María. Pero hay muchos, hermanos, como un movimiento llamado gnóstico. Los gnósticos dicen que Jesucristo no nació,
sino que apareció como un fantasma. Por eso celebrar la Navidad no es bíblico. Celebrar la Navidad es paganismo, porque Cristo no nació. Eso enseñan ellos. Pero si nosotros decimos que Jesucristo no vino en carne, estamos cayendo en la falsa doctrina. Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Queremos orientarnos, aquí está la Biblia. No debemos de movernos, ni un ápice, ni a la derecha ni a la izquierda, siempre en el centro de la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.